Buenas tardes. En primer lugar, quiero darle las gracias al comité organizador por su amable invitación. Voy a hablar entonces de los parámetros en monitoría fetal electrónica y me he tomado esta condición como un cambio, como una estandarización más que nuevos en relación a la revisión que realizamos. ¿Dónde estamos? Con el advenimiento del monitoreo fetal electrónico en los años 60, uno de los principales objetivos era tratar de disminuir la parálisis cerebral producto de la injuria cerebral intraparto. Sin embargo, si revisamos la tasa de falsos positivos para el monitoreo fetal electrónico para la predicción de parálisis cerebral es alta, casi 100%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo del monitoreo fetal electrónico? Es posible que tengamos que cambiar el rumbo hacia tratar de evaluar si realmente el monitoreo fetal electrónico es lo suficientemente efectivo para detectar la parálisis cerebral o si eventualmente tiene otras aplicaciones, que es lo que busca la estandarización del monitoreo fetal. Con un nivel de evidencia B, es claro que el uso del monitoreo se asocia con un aumento de las cesáreas y de los partos intervenidos. Existe una recomendación muy clara que en presencia de desaceleraciones variables está indicada la amioinfusión y la pulsoximetría fetal no ha demostrado su utilidad. En términos generales, entonces, vemos cómo no ha habido una reducción de la morbilidad perinatal globalmente. Estos resultados pueden ser en relación con lo que se ha descrito como la variabilidad interobservador en relación con la estandarización de por qué usamos el monitoreo fetal y cuál es nuestro real objetivo. En cuanto a dónde estamos en cuanto a las recomendaciones en las pacientes de alto riesgo, parece que existe una buena recomendación en cuanto a utilizar monitoreo fetal continuo y alternarlo con la auscultación intermitente de la frecuencia cardíaca fetal. En esta revisión de Cochrane del año 2008, que es la última, resalta algunas posibles ventajas en relación que son, el monitoreo fetal tiene parámetros que son medibles, tenemos un registro físico que se puede revisar después del parto y tendría algunas implicaciones desde el punto de vista legal. Y las desventajas estarían en relación con que existe una dificultad en estandarizar debido a la complejidad de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal, lo cual impediría adecuadas conductas en el manejo del trabajo de parto y podría fomentar la creencia un poco errónea de que el monitoreo fetal podría evitar o por lo menos disminuir el daño neurológico o de alguna manera podría ser prevenido. ¿Cuál es el propósito entonces de esta charla? Es tratar de mostrarles a ustedes algunas definiciones, la interpretación de estas definiciones y proponer un algoritmo en relación al manejo, que es lo que finalmente va a impactar en el resultado perinatal. Estos estándares se iniciaron a partir del año 97 con el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y posteriormente se fue endosando al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. En el año 2008 se hizo el segundo consenso y posteriormente en el año 2009 el Colegio Americano en su boletín número 106 tiene este propósito de estandarizar el monitoreo fetal electrónico. Me voy a permitir dar algunas definiciones que parecen muy básicas, pero son muy importantes para la clasificación. De hecho, las clasificaciones tienen que tener un objetivo para implementar un adecuado manejo. La evaluación de la frecuencia cardíaca fetal tiene estas 5 características y se ha dividido en 3 componentes, que es la clasificación vigente desde el año 2008 y su revisión en el año 2009. La línea de base
Creo que aquí la imagen vale más que muchas palabras. Es importante tener en cuenta que algunos cambios tienen que ver con el tiempo en el cual nosotros determinamos la línea de base y el redondear redondear la cifra cercano a 5 bits por minuto. Taquicardia por encima de 160, bradicardia por debajo de 110 y la línea de base normal para un rango de entre 110 y 160. Se abandonó la definición de taquicardia leve, moderada o severa, y la bradicardia leve, moderada o severa también se eliminó de esta clasificación. La variabilidad es básicamente la amplitud cuantificada, y la variabilidad pues se puede clasificar de acuerdo a la representación. Entonces tenemos la variabilidad ausente cuando el rango de amplitud es indetectable, mínima cuando es menos de 5 bits, moderada de 6 a 25 y marcada más de 25 bits por minuto. Es importante cuando estamos evaluando esta variabilidad marcada no confundirla con el patrón sinusoidal. En cuanto a las aceleraciones, se hace una recomendación en relación a las semanas de la gestación. Seguimos con 15 por 15 para después de 32 semanas y menos de 32 semanas, 10 por 10. Aceleración prolongada entonces se define como aquella que se presenta por más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Cualquier cambio después de 10 minutos se considera entonces un cambio en la línea de base. Las desaceleraciones también han sido categorizadas como tardías, variables, tempranas y prolongadas. Esta estandarización básicamente es para que todos hablemos en el mismo idioma. Tener en cuenta el nadir de las desaceleraciones, más allá de 30 segundos, la definición de desaceleración prolongada cuando va más allá de 2 minutos, pero menos de 10 minutos, y volvemos a una estandarización del tiempo en cuanto a que si es de más de 10 minutos lo consideramos como un cambio en la línea de base. Hablamos de desaceleraciones recurrentes cuando se producen con más del 50% de las contracciones durante un periodo de 20 minutos. Retomando un poquito las preguntas de la primera conferencia, quisiera que ustedes se tomaran unos pocos segundos para evaluar este monitoreo y aquí están algunas opciones de las posibles respuestas. ¿Será una desaceleración tardía, la que estamos viendo? ¿Variable, temprana? ¿Será un patrón ominoso? Esos patrones ominosos que en la nueva clasificación ya no se tienen en cuenta. Si su respuesta fue una desaceleración tardía, pues aquí está la razón, y es por esta razón que debemos estandarizar las definiciones para poder llegar a una conclusión adecuada y poder impactar sobre el resultado perinatal. Las desaceleraciones variables, como les dije, no nos vamos a detener en la fisiopatología, tener en cuenta que están producidas por compresión del cordón y dependen directamente de la estimulación de varoreceptores. Y en la interpretación creo que esto es lo que cambia el objetivo del monitoreo fetal, que es el monitoreo fetal. El objetivo fundamental es evaluar la adecuada oxigenación durante el parto, y esto tiene que ver entonces con el proceso de la transferencia de oxígeno desde el medio ambiente hasta el feto, lo cual tiene que contemplar toda esta transferencia a través del pulmón, del corazón materno, la vasculatura, el útero, la placenta, el cordón, y es esta transferencia de oxígeno lo que va a condicionar la presencia de hipoxemia, hipoxia, acidosis metabólica, que es la que finalmente desencadena el metabolismo anaerobio, la producción de ácido láctico, y por consiguiente la acidemia metabólica, que es la que potencialmente produce la injuria. En cuanto a estos conceptos de transferencia de oxígeno fetal, hay 3 conceptos muy importantes que son los que se utilizan para la nueva clasificación y que son los que tenemos en cuenta. El primer concepto es que
En la medida que se interrumpe cualquier tipo de esta transferencia de oxígeno fetal hacia el feto, la señal de esta interrupción se expresa de una manera común en la presencia de desaceleraciones variables, tardías o prolongadas. Cuando estamos, ese es el primer concepto a tener en cuenta para la nueva clasificación. Cuando estamos ante la presencia de una variabilidad moderada o ante la presencia de aceleraciones, es sensiblemente confiable la ausencia de acidosis metabólica. Y el tercer concepto a tener en cuenta para la clasificación es que esta interrupción de la oxigenación en cualquiera de estos puntos en ausencia de acidemia metabólica no conlleva a una acidosis metabólica significativa, y esto nos cambia entonces el objetivo del monitoreo fetal. Es esto lo que nos va a cambiar nuestro objetivo, en cuanto a que el objetivo es simplemente evaluar la adecuada oxigenación fetal durante el parto. Los componentes de la nueva categorización, pues estos colores y este semáforo no están allí de una manera más que tratar de mostrar de una forma clara cómo se va a clasificar. Entonces, en el semáforo, la categoría 1 sería el monitoreo claramente normal y que no requiere ningún tipo de cambio en el manejo, y la categoría anormal es la que requiere acción inmediata. El problema de la interpretación del monitoreo fetal entonces son aquellos monitoreos que clasificamos como en categoría 2, vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. En la categoría 1, que es la normal, entonces las características estarían en la línea de base entre 110 y 160, variabilidad moderada, la presencia o no de aceleraciones. Este es otro cambio importantísimo. Podemos tener desaceleraciones tempranas incluso. Lo que sí no debemos tener entonces es la presencia de desaceleraciones tardías o variables. En este caso el manejo es un seguimiento de rutina y no requiere ninguna acción específica. En la categoría 3, que es el anormal, la característica es la ausencia de variabilidad con una de las siguientes características: presencia de desaceleraciones tardías recurrentes, ya vimos en la definición, desaceleraciones variables recurrentes, bradicardia, o la presencia de un patrón sinusoidal. Es aquí en el semáforo cuando se pone en rojo y dice pare, hay que tomar una decisión en el ya, en el ahora, hay que definir el parto prontamente, de lo contrario no vamos a poder impactar sobre el resultado perinatal. Desafortunadamente, en esta categoría anormal no predice la presencia de acidemia metabólica. El meollo del asunto entonces está y es donde se clasifican la mayor parte de nuestros monitoreos en la práctica clínica. Para tener en cuenta algunos parámetros, entonces cabrían, teniendo en cuenta la línea de base, por ejemplo, un patrón con bradicardia sin variabilidad ausente. Teniendo en cuenta la variabilidad, entonces serían los casos de variabilidad mínima o variabilidad ausente, pero sin desaceleraciones recurrentes, o aquellos con patrones con variabilidad marcada. Este proceda con precaución, pues nos deja nuevamente en el limbo. Entonces vamos a proponer en esta estandarización un algoritmo para poder manejar esta categoría. En relación a la presencia de desaceleraciones, uno de ellos puede ser la presencia de desaceleraciones variables recurrentes con mínima o moderada variabilidad. Desafortunadamente, todas estas características pueden demostrar en la cascada de la transferencia del oxígeno una posible interrupción. Sin embargo, no excluyen o no la posibilidad de una acidemia metabólica. En relación al manejo, no olvidar no solamente el ABC materno, sino el ABC fetal, que tiene que ver con todo el mecanismo de la cascada de la coagulación, desde el sistema pulmonar, cardíaco materno, la vasculatura, el útero, de tal manera que si una paciente se encuentra
con taquisistolia, pues lo que tenemos que hacer es evitar la estimulación uterina. Si la paciente lo que tiene es un prolapso de cordón, tenemos que actuar y hacer una amioinfusión. Esto es lo que nos va a hacer que el monitoreo fetal tenga una utilidad en la evaluación de esa oxigenación del trabajo de parto. En cuanto a los parámetros 6D de este ABC fetal, pues tenemos que no solamente tomar una conducta médica, sino poder articular una adecuada comunicación con el equipo, la unidad neonatal, el laboratorio, confirmar la disponibilidad de hemoderivados en el caso que estemos enfrente, por ejemplo, a un abrupcio de placenta, a una vasa previa sangrante. Todo este ABC fetal es simplemente poder tener de una manera coordinada, rápida y oportuna una medida que pueda impactar sobre el resultado perinatal. En cuanto al manejo, pues una vez tenemos la paciente en trabajo de parto, debemos categorizar entonces si se trata de un patrón normal. Si es una paciente de bajo riesgo, debemos hacer una vigilancia rutinaria cada 30 minutos en el primer estadio del parto y cada 15 minutos en el segundo estadio del trabajo de parto. Si se clasifica como 2 o 3, entonces empezamos con el ABC fetal, evaluar la oxigenación, empezar a hacer las medidas correctivas y volver a reclasificar. Si la reclasificación nos dice que el feto tiene una recuperación y nuevamente la categorizamos como normal, volvemos a una vigilancia rutinaria. Si la categorizamos como un estadio 3, tenemos que definir rápidamente el parto. Si es un estadio 2 y encontramos una variabilidad moderada y aceleraciones o por lo menos desaceleraciones sin significancia clínica, si la respuesta es sí, podemos ir a una vigilancia rutinaria, y si la respuesta no, seguimos con nuestro ABC fetal. Si el parto es posible antes de poder, de que se haya instaurado una posible injuria fetal, una paciente por ejemplo en expulsivo, pues lo que debemos hacer es tomar las medidas para disminuir el tiempo del expulsivo, y si la respuesta no, pues debemos ir a cesárea de urgencia o desembarazar lo antes posible. Ya para finalizar, seguramente que no hace parte de esta estandarización del monitoreo fetal es el análisis de la variabilidad a corto plazo. En este caso es poder adjuntar a este análisis el segmento ST y poder ver los infradesniveles en el mismo tiempo donde se están dando los hallazgos en el monitoreo fetal. Sin embargo, hasta que no tengamos unos estudios clínicos controlados para evaluar la sensibilidad de esta combinación, algunas ventajas de este tipo de exámenes se convertirían en desventajas, como por ejemplo que tenemos que tener un monitoreo invasivo para poder hacer el ST y tener necesariamente las membranas rotas para poder implementar esta combinación. A manera de conclusiones, entonces, el objetivo ya no va a ser el prevenir la incidencia o impactar sobre la incidencia de parálisis cerebral, sino evaluar la adecuada oxigenación durante el trabajo de parto, es decir, evaluar esta transferencia de oxígeno desde el medio ambiente hasta el medio placentario, el feto. Hay que definir, interpretar y manejar adecuadamente cada una de las categorías, sobre todo en la clasificación para poder tomar una conducta apropiada. Y desafortunadamente, desde hace más ya casi de 40 años, este punto de reducir la muerte fetal intraparto y mejorar los resultados neonatales todavía sigue siendo un objetivo sin cumplir. A pesar de lo que dijimos dije desde el comienzo sobre el impacto que tiene el monitoreo fetal para disminuir el porcentaje de parálisis cerebral, pues definitivamente no ha habido un cambio en la incidencia de lo que eventualmente era el primer objetivo del monitoreo fetal. Es necesario tratar muchos pacientes para poder impactar sobre el resultado de la parálisis cerebral.
La mayoría de estos casos de encefalopatía neonatal pudieran entonces estar más bien influenciados por antecedentes propios de la paciente, como puede ser preeclampsia, diabetes, restricción de crecimiento intrauterino y la infección no diagnosticada. Eso sí, estos antecedentes sí, una vez identificados, sí podrían hacer que el monitoreo fuera un poco más sensible para ayudar a disminuir la mortalidad perinatal. Muchas gracias.